Muy bienvenidos a este podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Mi nombre es Leila Rojas y te invito a ser parte de este canal, suscribiéndote, comentando y también compartiendo con todas las personas este canal y este tema que va a ser muy poderoso en este día. También te quiero recordar que puedes escuchar todos los podcasts en Spotify. En esa plataforma puedes escuchar todos los temas que hemos estado hablando. Y también nos gusta mucho interactuar con ustedes. Te recuerdo que nos puedes escribir al correo electrónico que sale aquí en pantalla, haciendo tus preguntas, comentando y a la misma vez sabiendo de ustedes. Gracias por todos sus comentarios. Nos bendice saber de todas las partes del mundo que nos escuchan y están interactuando con nosotros. En este día quiero dar la bienvenida a Rodolfo. Hola amor, bendiciones. Saludamos a todas las personas que nos miran de todas partes del mundo, como tú decías, de diferentes ministerios. Y gracias por estar siempre conectados a todo lo que estamos ministrando y siempre muy agradecidos a Dios primeramente y también a todas las personas que nos miran, que nos dejan sus comentarios y que nos bendicen enormemente. Que por favor la gente siga compartiendo estos temas, así nos ayuda también mucho con el algoritmo de YouTube y así estos mensajes como estos consejos ministeriales pueden estar llegando cada vez a más personas y ministerios. Uh-huh. Así es. El tema de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, como también muy necesario. Creo que es un tema donde a veces no se habla mucho, pero lo vamos a tocar hoy, lo vamos a abordar. Y hablaremos sobre verdades del llamado y ministerio. Muchas preguntas sobre este tema también nos han llegado y por eso queremos abordar este tema en esta oportunidad. Y te invito a que dispongas tu corazón, que puedas abrir tu corazón para aprender, para recibir también mucho consejo y también muchas cosas, dudas que puedan ser aclaradas a través de la conversación y el tema de hoy. Y comenzamos con la primera pregunta para dar inicio a este tema. ¿Todos estamos llamados al ministerio? ¿Todos estamos llamados a servir a Dios? Sí, bueno, realmente gracias por la pregunta primeramente a las personas que nos han escrito. Yo creo que sí, la palabra ministerio no es otra que servir. Está ligado al servicio a Dios y creo que todos estamos llamados de alguna forma a ministrar, a servir a Dios. Ahora, si la pregunta es, ¿estamos todos llamados dentro de este ministerio gubernamental o ministerio quíntuple? Y ahí mi respuesta sería no. El ministerio quíntuple, cuando hablamos de estas 5 funciones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ya son 5 oficios que Jesucristo soberanamente llama y constituye a alguien. De manera que todos estamos llamados a servir, pero no todos están llamados a ser apóstoles o profetas o pastores. Es algo que Dios a alguien de una forma providencial y soberana lo constituye para que pueda operar dentro de dicha función. Alguien puede profetizar y no ser profeta. Alguien puede evangelizar y no ser evangelista. También alguien puede cuidar gente y no por eso ser pastor. Entonces hay que diferenciar. Todos estamos llamados a servir, pero no todos a lo mejor estamos llamados a ser parte de uno de estos 5 oficios que nos habla Efesios 4:11. Entonces estamos todos llamados a servir, pero no todos estamos llamados a ser parte del ministerio quíntuple. Exactamente. No nos impide igual a servir a Dios en muchas otras áreas. Claro, si alguien, digamos, que tiene una carga por los niños o quiere servir de alguna forma práctica, sirviendo como ujier o la alabanza, de acuerdo a los dones que tenga. Todos tenemos diferentes dones, talentos, habilidades, y dentro de dicha habilidad podemos obviamente ser una bendición para nuestros hermanos. Pero lo que respecta a estas 5 operaciones o funciones, como lo es el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor y maestro, eso es algo que le corresponde solamente a Jesucristo como Señor de la iglesia, llamar a alguien y ponerlo dentro de dicha operación o función. Y ahí viene la siguiente pregunta.
si alguien sabe que está llamado no solamente a servir, sino que un llamado en el ministerio quíntuple, ¿cómo se sabe que uno tiene ese llamado? Quizás a pastorear una iglesia o uno de los llamados. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que mirar allí es primeramente si yo he tenido alguna experiencia personal. Cuando hablo de experiencia puede sonar algo muy grande, pero tiene que haber una convicción interna en mi espíritu de que a mí el Señor me apartó y me llamó para esto. Esa convicción interna, como la veníamos conversando recién en el auto, es tan clave porque eso es lo que te da seguridad luego en el llamado. Pocas cosas hacen sufrir a alguien en el llamado como la inseguridad de saber si fue o no fue llamado por Dios. Y pocas cosas te vuelven tan firme en el llamado como tener esa seguridad y esa convicción plena de que a mí me llamó el Señor. Entonces, eso es muy clave. ¿Quién da esa convicción? Eso lo da el Señor. ¿Qué experiencia va a usar Él? Bueno, la que Él crea que es la que te corresponde a ti. No todos somos llamados de la misma forma o bajo la misma experiencia al ministerio. Pero sea como Dios te llame, Dios va a encontrar esa experiencia que te va a dar esa convicción necesaria. Eso es lo primero que yo diría en ese punto. Luego viene también, si uno tiene un llamado al ministerio, creo que tienen que haber dos componentes importantes. Creo que tiene que haber no solamente mi experiencia y mi convicción personal de que he sido llamado, también tiene que haber una señalización de autoridades espirituales, como también una confirmación de los hermanos en la iglesia de que esta persona carga algo que es distinto. Y creo que esos tres componentes yo creo que son básicos e importantes: la convicción personal, la señalización de una autoridad espiritual, como lo hace Juan el Bautista con Jesús, que lo apunta y dice: este es el Cordero de Dios, este es el Mesías, el que estamos esperando. Está esa parte, como también tiene que haber una afirmación de parte de la iglesia de que esta persona tiene un llamado especial de parte de Dios. Así que creo que esas cosas, no sé, ahí sí. La convicción personal y también que otras personas lo puedan confirmar, y especialmente también alguna autoridad espiritual. Sí, porque uno tiene que esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar ese tiempo de Dios, es muy importante. Ahora, volviendo a la parte de la convicción y la seguridad personal, sé que lo he dicho, pero es tan importante porque eso es lo que a mí me ha afirmado en el ministerio y nos ha afirmado a los dos, esa seguridad plena, total y absoluta que cuando viene todo el ataque, cuando viene toda la opresión y persecución, hay en uno ese descanso de que Dios me llamó, como Él me llamó a esto, Él me defiende, Él me respalda y Él me provee. Esa convicción no te la puede dar ninguna denominación. Esa convicción no te la puede dar ningún ser humano. Solamente viene del cielo a alguien que Dios realmente ha llamado, apartado y lo ha constituido para la obra ministerial. Sí, porque en el ministerio se viven muchas cosas y especialmente si uno va a comenzar algo de cero, creo que la convicción personal es algo que va a ser una arma muy fuerte. Claro, muy importante. Muy importante. Así que esa parte es crucial. ¿Qué cualidades, aparte de ya tener un llamado verdadero, genuino, debe poseer alguien que va a entrar en el ministerio? Creo que uno de los aspectos importantes que se me viene a mente cuando escucho esa pregunta es que todo ministro tiene que, no importando a lo que ha sido llamado por Dios, debe siempre mantenerse con un espíritu humilde para dejarse formar en todo tiempo. No importando si la persona ya está en el ministerio pastoral o no lo está, nunca perder la cualidad y la humildad para que me sigan moldeando. Necesito ser exhortado, necesito seguir siendo formado, no porque tengo un llamado, soy un ministro cabal. Ahí recién comienza. Claro, está recién comenzando.
Con el llamado se comienza. Y aunque lleves décadas, siempre vas a necesitar de un consejo. Y yo recuerdo que siempre que ha venido alguien, especialmente cuando éramos mucho más jóvenes y teníamos alguna conferencia, siempre nos tomábamos un tiempo tú y yo para un desayuno, para un almuerzo. Los apóstoles o los pastores que habíamos invitado, le hacíamos la pregunta: ¿qué han visto en nosotros estos días? ¿Hay algo que ustedes han visto que no estamos haciendo bien? ¿Hay algo que debiéramos cambiar, mejorar? Porque no importando si tú estás en el ministerio o todavía no has entrado en el ministerio, siempre va a haber algo que puedes ajustar y hacer mejor. Así que esa cualidad nunca perderla. Después yo diría que otra cosa muy importante es saber que el llamado requiere de una sincronización perfecta con el tiempo de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Hay algunas personas que por el temperamento que tienen, a lo mejor más extrovertido, más impulsivo, tienden a adelantarse un poco. Es decir, no esperan el tiempo de Dios para su envío. Y después hay otras personas que por un temperamento a lo mejor más pasivo, más introvertido, se demoran en tomar esta decisión de dejarse enviar a un llamado. Ambos son peligrosos, ambos hay que evitarlos, el apurarse como el demorarse. El llamado de Dios tiene un momento y un tiempo perfecto. Entonces, por eso es necesario tener una cobertura, tener autoridades espirituales que nos están formando en todo tiempo y que también conocen cuál es el momento indicado para que tú puedas tomar esta responsabilidad ministerial que es tan importante. Creo que cuando hablamos de cualidades, creo que estas son algunas muy básicas que debemos poner mucha atención y que también van a ser importantes a la hora de cumplir un llamado y ser enviados por Dios. Aprender a esperar un tiempo perfecto, dependiendo de la persona, el temperamento quizás, y ahí es importante tener una cobertura que a uno le guíe, le esté mostrando el tiempo perfecto, y también mantenerse humilde, como tú decías, bajo formación. Algo que yo he visto que es importante también es no quizás aferrarse a un título, a la posición. ¿Qué nos podrías hablar sobre eso? Bueno, yo pienso que alguien que tiene una obsesión por la posición o tiene una pasión por el título, a veces para mí es una señal de que la persona quizás no tiene un llamado dado por Dios. Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay personas que yo me he dado cuenta a través de los años que yo pensé que tenían una pasión por el llamado, pero era una pasión y una obsesión por la posición. Por eso dice la palabra del Señor que el que anhela obispado, buena obra desea. No dice el que anhela ser obispo, no dice el que anhela la posición o el título de ser un supervisor o un pastor de una obra, sino que el que anhela obispado, el pastorado, el ministerio, buena obra, no buena posición, no buen título, sino que buena obra desea. Y ahí me gustaría dejar muy claro que una persona que tiene un llamado al ministerio, lo que le apasiona es el trabajo, es la obra. Y cuando yo veo gente que tiene esta inclinación, tú notas que hay como un deseo por título, por posición. A veces puede que no sea tanto un llamado, sino que el impulso del ego. Puede que sea una motivación donde el yo quiere sobresalir, donde otros a lo mejor están en una posición, yo también la quiero tener. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso uno dentro del llamado uno se puede apurar o también uno puede poseer algo que se conoce como la presunción. Uno puede presumir de algo, uno creer que tiene un llamado al ministerio quíntuple y no lo tiene. A mí me ha preguntado gente, ¿y qué hace uno si uno todavía no tiene esa seguridad, ese convencimiento pleno? Si no lo tienes, no te metas en esto. Es como alguien que te pregunta, me quiero casar, pero yo no sé si estoy realmente enamorado de esta persona. No te cases. Es decir, si no hay una convicción de amor y no hay una convicción de compromiso, no te metas a formar una familia y un matrimonio. Yo diría lo mismo dentro del ministerio. Si no hay una convicción plena, si yo, por ejemplo, digo algo que te hace dudar, no sé si soy llamado por Dios, entonces espera y pone atención a lo que te dice la cobertura y la autoridad espiritual. Pero nunca caer en esta trampa que puede ser peligrosa y que también el enemigo te la puede alimentar. Satanás es un
es alguien que puede inflar tu ego mucho, porque él también esa fue su caída. Entonces, tener mucho cuidado con esto de los títulos, las posiciones, porque puede haber muchas veces algo que es solamente un yoísmo y no realmente un envío o un llamado genuino. Por eso, tener mucho cuidado y prestar mucha atención a esos detalles. Si es un matrimonio, ¿están ambos llamados al ministerio o solamente uno? ¿Y qué se hace en ese caso de que solamente uno siente el llamado? Yo creo ahí, Leila, que siempre hemos creído que cuando Dios llama a los dos. La forma en cómo Dios llame a los dos puede ser distinta, pero yo creo que realmente cuando Dios quiere usar a un matrimonio, el llamado lo tienen ambos. Quizás el llamado se va a manifestar de forma diferente a través de los dos. Los dos van a tener distintos dones, talentos, habilidades, pero en el llamado se complementan. Yo siempre doy gracias a Dios por tu vida, porque eres el complemento perfecto para mí en todo lo que nosotros hacemos ministerialmente. Y creo que tu complemento a mí me ha salvado la vida en muchos instantes, porque Dios sabe cómo unirnos ministerialmente. Así que yo creo que sí, ambos están llamados al ministerio, pero tenemos el caso, por ejemplo, de matrimonios donde él o ella se convierten primero al Señor, ella o él recibe a Jesús, pero también recibe un llamado antes que su cónyuge porque su cónyuge todavía no ha conocido al Señor o conoció al Señor más tarde. ¿Qué se hace en ese caso? Yo opino que hay que esperar, y por eso es muy importante tener al cónyuge en oración hasta que se convierta, o tener al cónyuge en oración hasta que reciba esta convicción del llamado, porque el llamado no podemos entrar yo solo con esta convicción y la otra parte no estando segura o no queriendo, porque en el llamado si hay una arma que tenemos que es poderosa para poder triunfar, es el arma de la unidad y del acuerdo. Es decir, estar unánimes y estar en acuerdo en el llamado es determinante. De hecho, el Señor dice que si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, lo que pidieran les va a ser dado, les va a ser hecho. Entonces el acuerdo tiene un poder muy, muy único. Cuando entran dos personas al ministerio y al llamado y no está ese acuerdo y esa unidad, terminamos perjudicando más que edificando. Entonces, prestar mucha atención a ese detalle. Después yo pienso también en esos jóvenes que a veces tienen un llamado, pero se casaron con alguien que no tenía un llamado. Ahí viene mucha responsabilidad sobre aquel que tiene un llamado de Dios, sea un chico o una chica, que si sabe que está llamado a pastorear o está llamado dentro del ministerio quíntuple, pueda enfocarse y pueda pedirle a Dios encontrar a alguien que también tenga ese llamado. He conocido el caso de algunos jóvenes que solamente se casaron con alguien porque les atraía y punto. Y después cuando quisieron hacer la obra del ministerio, la otra parte les dijo, yo no tengo este llamado y yo no quiero el llamado. Yo no me veo en una iglesia, yo no me veo haciendo el trabajo del ministerio. Y después venía la presión del llamado que te empuja a hacer la obra, pero después tienes la tensión del matrimonio, donde el cónyuge no quiere ir contigo. Y por eso es tan importante que un joven que está llamado por Dios no cometa el gran error de entrar en una vida matrimonial con alguien que a lo mejor todavía no está llamado por Dios. Es decir, si te vas a casar y tienes un llamado, busca a alguien que sea compatible y que también te pueda complementar dentro de lo que respecta la obra ministerial. Que ambos tengan la plena convicción de que hay un llamado. Claro, porque así ha sido nuestro caso. Es decir, en tantos momentos donde tuvimos diferentes tipos de ataques, siempre que yo no sabía qué hacer, estaba tu palabra de sabiduría. O siempre en momentos donde a lo mejor tú no sabías para dónde teníamos que ir, yo sabía para dónde teníamos que ir. Y siempre hubo ese complemento y también siempre hubo esa convicción. Y creo que después de tantos años pastoreando, creo que nunca hemos tenido ni la discusión. Tú fuiste llamada por Dios, yo fui llamado por Dios, sino que siempre hubo una convicción plena
era lo que queríamos hacer. Y quizás la forma en como tú fuiste llamada por Dios y como yo fui llamado por Dios fue totalmente distinta, pero la convicción es la misma. Claro, sí, no, y sabíamos muy bien de que antes de entrar en el matrimonio, antes de entrar en el noviazgo, por lo menos nos aseguramos muy bien mutuamente de saber que tú tenías un llamado y yo en esa parte. Y es un consejo que le damos también a la juventud, que si hay alguien que tiene un ministerio, un llamado al ministerio, debe tener esa plena confirmación también de la otra persona que sienta que también lo tiene. Y yo recuerdo que éramos bien jóvenes y nos encontrábamos con otros matrimonios de nuestra edad, amigos nuestros, y ellos no tenían un llamado al ministerio y lo de ellos era trabajar, hacer dinero, comprar su casa, salir de viaje, y a veces nos encontrábamos con gente, con amigos nuestros, y nosotros estábamos haciendo la obra y nunca nos pareció mal y nunca tuvimos envidia ni celos de otros que viajaban por el mundo y vacaciones y casas y cosas. Para nosotros no era importante eso porque nuestra pasión era la obra de Dios y en eso nunca tuvimos una discusión. ¿Por qué no salimos más? ¿Por qué no vamos de vacaciones? Y recuerdo que cuando comenzamos el ministerio estuvimos 7 años sin salir a ninguna parte, no porque no queríamos y no porque no podíamos, porque podíamos haber tomado un préstamo, sino porque la pasión estaba en la obra de Dios, estaba en el ministerio y era lo que queríamos hacer. Y estábamos tú y yo de acuerdo en eso. Claro, estábamos completamente de acuerdo, nunca hubo un desacuerdo en esa área. Y por eso también yo contribuyo a eso de que es muy importante de que los dos tengan la convicción de su llamado plenamente. Sí. ¿Qué consejos o consejo le darías a una pareja joven adulta con un llamado ministerial que también tienen hijos pequeños? Bueno, nosotros entramos en el ministerio casados, sin hijos, y después nos tocó pastorear con hijos pequeños. Yo diría ahí que tú fuiste un tremendo ejemplo en esa área, porque nunca usaste a los niños como excusa para no hacer la obra de Dios. Nos tocaba hacer servicios, los días domingos, teníamos células durante la semana, teníamos estudios bíblicos, teníamos que visitar casas. Y recuerdo que Gabriel era bebito, en ese momento teníamos solamente a Gabriel, y íbamos para todos lados con él, para todas partes con Gabriel. Y recuerdo que todavía no tenía licencia para conducir en ese instante, y tú tampoco, y no teníamos automóvil, y teníamos que andar en tren, en bus, en metro. Y bueno, así hacíamos la obra de Dios. Y pienso ahí que se puede hacer. Creo que el matrimonio tiene que ser un equipo y ahí poder conversar. Ya digamos que la mujer tiene que ir a visitar a algunas mujeres, entonces el hombre apoyar quedándose con los niños, o si el hombre tiene que ir a hacer a lo mejor un trabajo ministerial, ella ayudando con los niños. Creo que se puede, pero creo que alguien que usa a los niños también como excusa para no hacer la obra, quizás no tuvo un llamado puesto por Dios. Alguien que anda esquivando las responsabilidades ministeriales y anda buscando formas de cómo no hacer la obra, puede ser que no tenga un llamado ministerial, pero cuando hay un llamado en los dos, aunque hay niños, el llamado es una necesidad tan apremiante que uno con niños o sin niños, uno igual lo hace. Y creo que también ahí Dios da sabiduría cómo hacerlo. Creo que cuando nosotros éramos pastores jóvenes y padres jóvenes y teníamos a nuestros niños muy pequeños, recuerdo que habían personas que nos criticaban por nuestro estilo de vida, pero ellos no entendían que teníamos un llamado. Y cuando tú tienes un llamado al ministerio, tú ya no eres una familia común y corriente. Es decir, nosotros no éramos una familia que trabajábamos 8 horas afuera solamente. Teníamos un llamado al ministerio, había que hacer la obra. Y cuando hay un llamado, tú ya no eres un matrimonio normal. Eres un matrimonio fuera de lo común y va a requerir de hacer cosas diferentes al resto de las personas. Y yo recuerdo que había un momento donde yo me quería molestar con personas por las críticas que nos hacían de cómo conducíamos nuestro matrimonio, cómo llevábamos y conducíamos nuestra vida familiar, pero me di cuenta que era una pérdida de tiempo hablar con gente
y tratar de explicarle a gente que no tenían un llamado al ministerio lo que era nuestro estilo de vida y por qué teníamos el estilo de vida que teníamos. Era como hablarle inglés a alguien que solamente habla chino o viceversa. Es decir, no iban a entender el lenguaje de por qué. Pero toda persona que tiene un llamado ministerial y si tiene a los hijos pequeños tiene que saber que se puede, que Dios siempre da sabiduría. Si no hay fuerzas, Él da fuerzas y Él da el poder para todo lo que se necesita. Y en esa área tú, como dije al comienzo, fuiste un gran ejemplo de cómo, recuerdo, tenías a los niños en orden, nos tocaba compartir responsabilidades y hoy los tenemos a todos grandes y se pudo. Así es. Creo que a veces con tanta responsabilidad que hay en el día a día puede ser una excusa para muchas personas no hacer el llamado completamente. Pero alguien que realmente tiene un llamado va a buscar la forma de cómo hacerlo y sin despreocuparse de la familia, de los hijos, no importando la etapa de los niños, porque están pequeños un día, después van creciendo, son más independientes y después cada etapa tiene su desafío. Pero uno puede encontrar la forma de igual servir y acudir al llamado aunque uno tenga hijos. Aquí tengo otra pregunta que se ha hecho y se trata sobre si alguien que está llamado al ministerio debe dedicarse a trabajar a tiempo completo o cuándo es el momento indicado para comenzar a tiempo completo y recibir un sueldo. Pienso que todo tiene su tiempo. Creo lo personal que una persona que es enviado a comenzar un trabajo desde cero no necesita quizás estar recibiendo un sueldo o estar viviendo del ministerio todavía. Esto puede que sea diferente en cada ministerio. Puede que hayan denominaciones que envían a alguien ya con todo pagado desde el primer momento. Eso también lo existe. Pero nosotros acá en nuestro ministerio, cuando enviamos a alguien a comenzar una obra, como tiene que comenzar desde cero, la persona trabaja, se sostiene, secularmente, si lo llamáramos así, y de ahí va creciendo poco a poco hasta que llega el momento indicado, que llega la hora de a lo mejor ya trabajar y vivir del ministerio. Se trabaja obviamente, pero vivir del ministerio también requiere de un momento donde también las autoridades, tu cobertura, te dicen también este es el momento y te aconsejan para llegar a esa hora indicada. También va como paulatino porque a un comienzo quizás el ministerio no va a abarcar todo tu día, toda tu hora, y va creciendo la obra mientras va llegando más gente. Entonces ya va a llegar el momento indicado para dedicarse a tiempo completo. Exactamente, porque a lo mejor no hay necesidad todavía de un pastor que esté todo el día ahí sin hacer nada. Yo también recuerdo que trabajé por mucho tiempo en diferentes cosas. Trabajé en restaurante y tenía el ministerio. Trabajé como profesor en una escuela y estaba haciendo el trabajo pastoral, hasta que llegó un momento que la obra comenzó a crecer y demandaba de un pastor a tiempo completo y estuvimos de acuerdo. Y aunque a lo mejor yo ganaba más secularmente que lo que iba a ganar en el ministerio en ese momento, sabíamos que había un llamado. Y aunque a lo mejor la obra no me podía pagar como me pagaba el trabajo secular, era tanta la necesidad de un pastor que estuvimos de acuerdo tú y yo de que este era el momento indicado y el momento correcto. También yo diría ahí, Leila, que es un buen testimonio cuando un pastor empieza a vivir y a trabajar en el ministerio a tiempo completo. Creo que es bueno ser un pastor, un ministro bivocacional que está en lo secular y en el ministerio, pero no es para estar toda la vida. Alguien que tiene un verdadero llamado al ministerio sabe que no puede estar trabajando secularmente toda la vida, porque el ministerio demanda y va a requerir de alguien que haga el trabajo de forma excelente. Y nadie puede hacer el trabajo pastoral de forma excelente a mitad de tiempo. Es decir, no lo puede hacer. Yo conocí algunos ministros en Europa que trabajaban mitad del tiempo en lo secular, si lo llamáramos así, y después en el ministerio. Y está bien al comienzo, pero recuerdo que llegó un momento que ellos ya llevaban décadas trabajando así, y el desgaste era muy fuerte físicamente y no lograban ellos rendir después en el ministerio.
Entonces, tiene que llegar un momento, creo que es un buen testimonio cuando un líder o un pastor ya dice, ya ahora me voy a dedicar al ministerio. Es decir, no tiene que ser un sueño o no tiene que ser una meta en la que yo me pongo, pero si uno hace las cosas bien, llega el momento que la obra misma dice, te necesito. El llamado te dice, es hora. Así que yo creo que una persona, un pastor verdaderamente llamado por Dios, no vive de lo secular, sino que llega un momento que se dedica totalmente al ministerio. Y así el ministerio y el llamado es para toda la vida, es para largo tiempo. ¿Qué opinas tú que se debe cuidar en el ministerio para poder durar y para poder permanecer apasionado en el ministerio y en el llamado? Sí, yo creo que es importante entender que ser llamado por Dios no es algo a corto plazo, es algo en lo que vamos a vivir haciendo y tenemos que morir sirviendo a Dios. Uno nunca se pensiona del llamado. Tú te puedes pensionar de una profesión o de una carrera, pero el llamado es algo en lo que vivimos y en lo que morimos. Esto implica de que vamos a tener que tener la energía y la fuerza para llegar hasta el final dentro de el ministerio. Hay que reconocer que el ministerio va a tener momentos y etapas muy desafiantes, momentos que van a ser frustrantes, momentos que a lo mejor uno va a sentir agotamiento y cansancio. Por eso yo creo que hay cosas dentro de la vida de un ministro que son innegociables. Lo primero que se me viene a mente es el tiempo con Dios. Creo que un ministro, alguien que está en la obra pastoreando o está dentro del ministerio quíntuple y comienza a descuidar su tiempo, calidad con Dios, la oración y la palabra, y a lo mejor descubre, oye, pero yo no oro, no tengo intimidad con Dios, no tengo comunión con el Espíritu Santo, no estoy leyendo la Biblia, pero cuando me toca predicar fluyen los dones, hay unción, la gente lo siente, hay sanidades, hay liberaciones, el poder de Dios fluye y no estoy orando y no estoy teniendo comunión con Dios. Eso es una señal de peligro, porque eso te puede durar un tiempo, pero llega un momento donde eso te va a cobrar y te va a cobrar caro. Por eso yo diría que una de las cosas más importantes que tiene un ministro es cuidar su primer y más importante ministerio. De hecho, tenemos un tema en nuestro canal que se llama así, el primer y más importante ministerio, porque el primer y más importante ministerio de alguien que ha sido llamado por Dios no es la profecía, no es la iglesia, no es la gente, sino que el más importante ministerio es cuidar tu ministración a Dios, tu secreto con el Señor, vivir en el secreto con Él. También yo diría que otra cosa muy importante en el ministerio, Leila, sería que no pierdas el temor de Dios. Hay gente que ha cuidado su amor por Dios, pero no se dio cuenta que comenzó a perder su temor de Dios. Y cuando tú pierdes el temor de Dios, te comienzas a volver un ministro muy profesional que comienza a estirar un poco los límites y de una forma lenta y paulatina comienza a permitir pequeños desórdenes que un día se pueden tornar en grandes pecados en tu vida. Entonces, tener mucho cuidado. No pierdas tu pasión por Dios, tu amor por Dios, pero nunca pierdas el temor a Dios. Saber que Dios me está mirando, saber que Él está atento a todo lo que yo hago. Yo tengo 47 años de edad hoy, pero siempre vivo muy consciente, no importando de cuántos años llevo sirviendo a Dios, yo sé que Él me está mirando en el secreto. Yo sé que Él me está mirando lo que yo estoy mirando. Yo sé que Él me está observando cómo yo llevo mi día a día. Y ese temor de Dios es muy sano. También diría, Leila, ahí otra cosa que encuentro que es determinante, saber cuándo descansar. Tienen que haber momentos dentro del ministerio que te van a ayudar mucho para durar más tiempo, conocer tus límites. Tus límites me refiero en lo que respecta a tu persona, el límite en tus fuerzas. Yo recuerdo cuando era bastante joven, podía tener una vigilia el día viernes y ya estar ministrando el día sábado y tener otra vigilia el día sábado y estar arriba el día domingo ministrando nuevamente, haciendo servicios, etc. Pero llega un momento que tú no vas teniendo la misma fuerza. Entonces tu cuerpo te va a pedir
algunos momentos para descansar, poder prestar atención también a eso, porque un líder que está agotado es un líder negativo. Un líder negativo es un líder que va a tener una inclinación a la frustración y a la depresión. Mucha gente que está a veces desanimada y frustrada en el ministerio no es otra cosa que agotamiento que se ha agolpado o cansancio acumulado. Entonces necesitas un momento para descansar. Creo que en lo personal yo he sido muy malo para eso, me cuesta mucho el descanso. Creo que entiendo el Salmo 23 cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. A veces el Señor nos hace descansar. A veces Él se da cuenta que nosotros no estamos descansando y Él va a encontrar la forma de hacernos descansar, porque Dios también nos quiere a nosotros durando mucho tiempo. Es decir, Dios no quiere ministros de corta duración, sino ministros que duren y que duren mucho tiempo hasta que llegue la hora de que partamos, obviamente, de su presencia. Uh-huh. Como tú decías que el primer llamado es ministrar a Dios primeramente, creo que ese consejo es muy clave para poder perdurar también en el tiempo. Sí. Porque como ministros a veces uno se enfoca mucho en la gente, mucho en dar, estar dando, pero uno necesita estar reforzando, recibiendo para poder estar dando. Y ahí es cuando viene ese agotamiento espiritual, cuando lo que tú dices no se descansa, no se toma ese tiempo especial para buscar de Dios y mirando el ministerio que has ejercido durante todos estos años es algo que ha sido una gran clave en tu vida, porque has estado buscando de Dios y lo buscas cuando sientes que es el momento ya de reforzar, o primeramente ha sido el ministrar a Dios el primer llamado en tu vida. Sí, y ahí también entender que la gente nunca ve a un pastor como alguien en quien depositar algo. Casi siempre la gente comúnmente cuando ve a un pastor es para pedirle oración, es para pedirle ayuda, es para pedirle un consejo. Si lo pusiéramos así, la gente ve al ministro como un cajero automático de donde sacan y extraen. Entonces, alguien que continuamente está dando como un ministro tiene que tener un momento donde también tiene un depósito, donde se está depositando fuerza, energía, sabiduría. Y por eso el ministro se tiene que recluir para tener esos momentos a solas con Dios. Y tú vas a ver en la Biblia cómo cuando comienzan, por ejemplo, a buscar en la primera iglesia, porque había una despreocupación de las viudas griegas, se estaban atendiendo, había una diferencia en la atención de las viudas hebreas y de las griegas. En el trabajo práctico. En el trabajo práctico comenzó a haber murmuraciones, discusiones, y tuvieron que buscar personas que pudieran atender de una forma más efectiva las mesas. Pero el apóstol Pedro dice algo muy interesante. No podemos descuidar la oración y la palabra para ir a atender mesas. No es que el apóstol Pedro no quería servir, no era que los apóstoles no querían ir a ayudar a las viudas, solamente que hay un momento donde no hay nada mejor en una iglesia que tener un pastor que está oyendo a Dios, que está recibiendo de Dios, que está descargando unción y que está descargando la revelación para lo que viene en la próxima temporada. Es decir, si la gente en una iglesia ve a un pastor como un cocinero, como alguien que atiende mesas, como alguien que tiene que arreglar sillas, como un carpintero y nada más, ese hombre van a terminar abusando de él. Es decir, la iglesia también tiene que entender que nuestro pastor no está llamado a estar haciendo de todo. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque el pastor que hace de todo finalmente no termina siendo eficaz en nada. Y si hay algo en lo que un pastor tiene que ser eficaz, es justamente qué está diciendo Dios, qué está mostrando Dios para esta temporada, qué está diciendo Dios para este tiempo. Y eso requiere de estar recluido. Y por eso también es tan importante que un pastor esté formando y levantando gente que pueda estar atendiendo mesas. Esto es muy clave a nivel ministerial. El poder formar equipos, obreros, discípulos y líderes que en el área donde yo tengo un déficit pueda tener discípulos que me complementan para que lo que yo no estoy haciendo en la obra de Dios,
yo pueda estar formando esta gente que sí puede estar afirmando y reteniendo ciertas cosas a nivel de iglesia. Entonces todos estos consejos son determinantes a la hora de llevar adelante una iglesia y especialmente un ministerio. Y a causa de eso yo creo que ha llevado mucho ministro y personas llamadas a caer en profundos dolores y con cargas, con mucha carga haciendo el ministerio. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que ya no experimenta el llamado como una alegría, sino que es carga, es dolor? Bueno, a ver, yo diría primeramente que alguien que solamente ve el llamado como un sinónimo de sufrimiento. Si para mí el llamado solo es un sufrir, un dolor y una carga, puede ser que tú nunca fuiste llamado por Dios. Hay que prestar mucha atención a ese detalle, porque Dios no llama a alguien para sufrir. Dios no llama a alguien para que solamente sienta dolor ministerialmente. Así que alguien y que nos esté mirando en este instante y que para él ministerio es sinónimo de sufrimiento, revisa bien tu corazón. Puede ser que a lo mejor no haya habido una convocación, sino que hubo una presunción. Presumiste que estaba siendo llamado, pero a lo mejor no lo hubo. Eso es lo primero que yo diría, porque el llamado de Dios, claro, no voy a negar que van a haber momentos de dolor, van a haber momentos de preocupación, sí lo van a haber en diferentes instancias, pero el llamado también es un placer. El llamado es una necesidad, el llamado es una pasión, y es la pasión del llamado, y esto es muy claro y muy importante entenderlo, que es la pasión por el llamado lo que no me hace sentir el dolor en el ministerio. Es la pasión del llamado lo que no me deja sentir sufrimiento cuando hago la obra. Es decir, cuando tú tienes tanta pasión por lo que haces para Dios, eso es lo que se vuelve como en esta dosis, en esa anestesia, que lo que mataría a otro, a ti te mantiene vivo. Lo que hunde a otro, te mantiene a ti caminando. ¿Por qué? Porque es una pasión tan grande. Y yo recuerdo en todos los momentos que hemos tenido algún tipo de ataque fuerte, en vez de querer echarme para atrás, yo más quiero avanzar. Cuando he sentido más ataque, más adelante quiero ir. Cuando he sentido una persecución, más me quiero multiplicar. No sé, como que me ocurre interiormente todo lo opuesto a la amenaza exterior que estoy teniendo, porque eso es lo que hace el llamado. Entonces, en esa área, a toda persona que nos está mirando, que a lo mejor, como tú me preguntabas ahí, ¿qué hace la persona que solamente siente que esto es un sufrir, un dolor? Bueno, revisar si realmente hubo un llamado, y si hubo y hay un llamado genuinamente, revisar si has permitido raíces de amargura, si hay un resentimiento. Porque si tú estás resentido y amargado ministerialmente, resentido con Dios porque no te respaldó como tú quisiste, una amargura porque gente te hirió, estás resentido porque gente te abandonó, estás herido porque gente te traicionó, entonces eso, claro, va a generar en ti un dolor tan grande que finalmente no te puedes levantar nunca más. Entonces tienes que revisar tu vida interna, tu corazón, qué he permitido en lo profundo de mi ser que a lo mejor hoy está generando este desgaste en el llamado y en el ministerio. Así que a toda persona que nos está mirando, bueno, fortaleceos en el Señor, dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. Es decir, hay que fortalecerse en Él. Y esto se hace no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es decir, el llamado nunca fue creado por Dios para hacerlo con fuerza humana. Esto es algo que se hace en el espíritu y en el poder del Señor. Así que volver a tener esos momentos con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, es un espíritu de sabiduría, que nos dé todos los elementos que necesitamos para poder desarrollar y para poder terminar exitosamente y hacer exitosamente la obra del ministerio. Uh-huh. Me gustaría añadir ahí también de que uno tiene que estar consciente que todo lo que uno hace para el Señor y en el llamado es también una siembra.
Y a veces esa siembra no es a corto plazo, Claro. sino que es a largo plazo, es para generaciones. Y uno se puede frustrar o sentir dolor por no ver, después de años quizás de siembra, no ver lo que uno espera. Pero cuando uno entiende de que es una siembra a largo plazo, también uno va a sentir gozo de que no soltó el llamado, Claro. de que siguió, perseveró, porque un día eso va a dar también una recompensa en el reino. Y en eso tú me has ayudado mucho a mí. En esos momentos que yo no he sentido, que he visto lo que quiero ver, cuando no hemos alcanzado quizás una meta por la cual yo he trabajado, y tú a lo mejor en ciertos momentos me has mirado y me has notado que a lo mejor eso me tiene de alguna forma triste o frustrado o molesto. Tú me has ayudado mucho en esta perspectiva de entender que lo que estoy haciendo ahora a lo mejor no me está dando el fruto que yo quiero en este mismo instante, pero también va a repercutir también en un mayor fruto y en una influencia en el trabajo que estamos haciendo en el futuro y en las próximas generaciones. Así que a toda persona que nos está mirando y que a lo mejor siente un cansancio, una frustración ministerial, muy importante lo que tú dices, en Dios yo creo, nada es en vano. Todo lo que hacemos para Dios va a dar su fruto. Dice la palabra de Dios en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, no a nuestro tiempo, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y yo creo que nada de lo que se hace con un corazón para Dios queda sin pago, queda sin fruto y queda sin recompensa. Todo en el momento de Dios va a tener su cosecha indicada. Así es. Bueno, el tema del llamado es muy amplio, hay muchas preguntas, pero una de las preguntas que queremos abarcar hoy es ¿qué errores has visto que gente con llamado, personas en el llamado cometen típicamente o muy, muy a seguido? Creo que uno de los errores, y puedo hablar de mi persona porque he cometido muchos errores y trato también de enseñarle a nuestra generación de nuevos obreros, nuevos ministros de cosas que a lo mejor yo debería haber hecho mejor. Creo que siempre he sido alguien que tan enfocado en la obra que dejé de disfrutar ciertas cosas que eran importantes o vivir tan futurísticamente, vivir tanto en el mañana y en el futuro que no aprecio y no disfruto este momento. Y recuerdo ser un ministro joven y estar con mis hijos y sentir culpabilidad por no estar haciendo la obra. Y después estar haciendo la obra y sentir culpabilidad porque no estoy más tiempo con mis hijos. Y pienso que un error que cometí ahí fue no enfocarme en ciertos momentos de mi vida a lo que estaba haciendo. Si estoy haciendo la obra, darle mi 100% a eso y no estar pensando por qué no estoy en tal parte o por qué no estoy con mi esposa, por qué no estoy con los niños. Si estoy con los niños, no estar pensando en la obra. Si estoy con mis hijos o estoy con mi esposa, no estar pensando ¿y qué está haciendo el hermano? ¿Qué estarán haciendo ellos? ¿Por qué no estoy haciendo esta célula o por qué no estoy haciendo este trabajo en la iglesia? Sino que si estoy con mi familia, dedicarme a mi familia completamente. Entonces a veces uno ama tanto la obra que uno puede cometer el error de despreocuparse del Señor de la obra, que es un error que uno puede cometer, uno terminar más apasionado por la obra que por el Señor que me llamó a hacer el ministerio, y también amar tanto la obra que me despreocupo también de mi esposa o me puedo despreocupar de mis hijos. Entonces son errores que uno puede cometer, uno no los comete de malo, sino que a veces uno no tuvo la dirección, la guianza, el consejo en el momento necesario, como lo fue en nuestro caso, que tuvimos que vivir cosas prueba-error, y ya ahora nos salió. Entonces me gusta a veces sentarme con los jóvenes ministros y ahora nos estamos preparando para algunos retiros que vienen por delante en el verano y estoy ayudando a los ministros justamente con cosas que son tan importantes en lo que respecta a errores que uno puede cometer.
Así que bueno, disfruta tu día a día. Si estás haciendo algo, si estás en la iglesia, dedícate a eso. Si estás con la familia, dedícate a tu familia. No estés dividido. Disfruta cada momento, disfrútalo al máximo. Y en eso que estás haciendo, ve también la mano de Dios y disfruta cada momento como un regalo de Dios. Claro, hay tiempo para todo y cada momento disfrutarlo. Y también cada etapa, porque la iglesia, el ministerio, pasa por diferentes etapas. Claro. Disfrutar cada etapa de la iglesia, del ministerio. Sí, porque también en el ministerio hay etapas donde hay que sembrar, hay otros momentos donde hay que cosechar. Entonces, bueno, de acuerdo a la etapa ministerial, uno acomodarse a ese momento. Ya estoy en una etapa de siembra, me preparo para este momento. Después vienen etapas de victoria, momentos donde no hay mucha victoria, momentos de sequía, momentos de lluvias. Hay de todo en el ministerio. Cada etapa disfrutarlo y también entender que nada es eterno. Es decir, lo que hoy estoy disfrutando mañana va a cambiar, a lo mejor mañana viene un desafío nuevo, vienen ataques nuevos y cuando vengan esos ataques no van a ser eternos. Eso se va a volver en una victoria y voy a tener gozo y voy a tener un triunfo nuevo. Así que no te quedes estancado en nada, no te quedes resentido. Ninguna victoria va a ser eterna, ningún ataque va a ser eterno, sino que tienes que estar preparado para los cambios que vienen en el llamado y en el ministerio. Pero ante todas las cosas, Dios siempre va a dar sabiduría y poder para poder revertir y para poder resolver, no importa el desafío que venga por delante. Porque así como tú decías, es Él el Señor de esta obra. Él es el Señor. Y Él quiere que todo también se cumpla como Él lo ha prometido. Y si ya vamos al último punto que quisiera tocar en este podcast, es sobre el éxito ministerial. Se habla mucho de tener éxito, la necesidad de sentirse exitoso en el ministerio. ¿Qué sería realmente alcanzar el éxito en el ministerio? Yo creo que hay muchas cosas que podemos tocar cuando hablamos de éxito ministerial. Eso es para tener un podcast por sí solo. Pero el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Creo que éxito es que lo que Dios me encomendó, puedo morir o acabar mis días cumpliendo dicha asignación. Creo que es parte del éxito. Éxito ministerial es también poder ver a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia, amando a Dios, sirviendo a Dios. Creo que eso es una recompensa, es parte de la remuneración que Dios le da a aquellos que Él ha llamado. Pocas cosas son tan deleitosas para uno como poder ver a sus hijos haciendo la obra ministerial. Creo que eso es parte del éxito. Éxito para mí también, yo creo que es poder formar equipos, líderes, obreros, que lo que tú comenzaste haciendo solo, ahora hay un equipo de ministros que con sus dones y en muchas áreas son hasta mejores que tú. Yo tengo hoy discípulos que en muchas cosas son mejores que yo y me deleito ver cómo ellos hacen la obra de Dios de una forma tan única y tan extraordinaria. Creo que eso es parte del éxito, que uno comenzó solo, comenzamos tú y yo, pero ver un equipo, ver un cuerpo de pastores, ver un cuerpo de obreros que están haciendo la obra de Dios, creo que eso es también parte del éxito. Creo también que Dios se va a encargar de la remuneración financiera. Creo que no hay que nunca buscar y nunca hacer nada por amor al dinero. Hablábamos hace un momento sobre qué errores puede cometer un ministro. Creo que un gran error que puede cometer un ministro es hacer la obra de Dios por lo que me va a pagar. Y creo que cuando uno ha hecho las cosas bien, Dios también te va a dar esa remuneración económica. Creo que Dios nunca se place en la miseria, en la pobreza, en la insuficiencia financiera de un ministro. Todo lo contrario, Dios se goza en la prosperidad de sus siervos. De hecho, lo dice uno de sus salmos, que Él se deleita en la paz, pero también en la prosperidad de aquellos que le sirven. Yo creo que a todos aquellos que nos están mirando, si uno hace el ministerio correctamente, con un corazón correcto para Dios, y si uno sabe obedecer al Espíritu Santo, y uno sabe dejarse guiar por Dios, también va a haber
en esa área una bendición económica. Dios nunca se va a gozar en que un ministro no tenga. Todo lo contrario, Dios va a querer que sus siervos vivan bendecidos y también tengan lo suficiente para poder dar y para bendecir a otros. A toda persona que nos mira, nunca te preocupes por aquellos que te critican si te ven bendecidos. Nunca le dediques tiempo a gente que te persigue porque Dios a ti te está proveyendo y te está respaldando financieramente. Siempre en esta vida van a haber gente envidiosa, gente celosa, gente contenciosa, que tu bendición lo único que va a despertar en ellos es envidia. No te enfoques en ellos. Dios te va a dar gente que se va a gozar contigo. Va a haber gente que no solamente se van a gozar contigo, van a haber personas que van a entender que tú eres una buena tierra y que te van a bendecir a ti también porque se han dado cuenta que eres íntegro, que eres fiel y que no haces las cosas por amor al dinero, sino que haces las cosas por amor a Dios y por amor a la gente. Creo que el éxito es el crecimiento y la multiplicación. Cuando alguien realmente ha tenido éxito en lo que hace, hay un avance importante que se puede notar en dicho ministerio. Y creo que éxito también es, para mí en lo personal, no sentir que he llegado. Yo no quiero nunca sentir, Leila, que llegué. Ya. Y ahora aquí me pongo a descansar. Creo que es peligroso eso. A mí, si hay algo que me motiva es alcanzar una meta y vamos a la otra. Alcanzamos esa y vamos a la otra. Yo no quiero sentir que llegué y sentarme en un sillón de comodidad, en una cama sedentaria y ya aquí llegué y me quedo aquí. No, yo quiero avanzar, yo quiero ir por más, yo quiero alcanzar más y a mí me motiva mucho lograr una meta y seguir a la próxima. Así que aun cuando he sentido un poco de éxito, no me gusta sentir esa sensación, logré algo y aquí me quedo. No, logré algo con Dios, Dios me dio la fuerza, a Él sea toda la gloria, pero quiero algo nuevo, quiero ir por algo mayor y eso también para mí es parte del éxito. Así que vivir sirviendo a Dios y morir sirviendo a Dios es lo que más yo anhelo en esta vida. Así es. Bueno, en este tema de hoy hemos escuchado donde has abierto tu corazón. Gracias por abrir tu corazón y hablarnos de cosas que a veces no se escuchan en temas o en prédicas, pero para eso están estos podcasts. Son años de experiencia que también no queremos que queden ahí, sino que puedan contribuir a todos nuestros oyentes y personas alrededor del mundo. Consiento contigo que el ministerio es una pasión, el llamado es una pasión y el éxito también es poder seguir hasta el final y siempre hay algo que hacer y mejorar. También nos motiva mucho saber que está esta nueva generación y que ellos lo pueden hacer mejores porque los errores que uno cometió ellos no necesitan hacerlo. Y les quiero agradecer por este día. Hemos llegado al final de este podcast. Les bendecimos. Gracias por todas sus preguntas. Síganos escribiéndonos al correo electrónico aquí en YouTube y leemos todos sus comentarios y sus preguntas. Nos vemos en el próximo podcast.